¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto en saludarlos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de los dispositivos electrónicos y en este caso vamos a hablar del SCR, que es un dispositivo compuesto por 4 capas de material semiconductor. Recuerden que en el camino de estudio de la electrónica o de los dispositivos, usualmente lo que hacemos es primero estudiar dispositivos de 2 capas. Estamos hablando del diodo rectificador y del diodo Zener. Luego vimos de 3 capas, como son el transistor BJT y el MOSFET, y ahora toca hablar de dispositivos de 4 capas. El más conocido es el SCR, de las siglas en inglés Silicon Control Rectifier, que en español significan rectificador controlado de silicio. Bueno, entonces el esquema de la construcción básica de dicho dispositivo aparece aquí del lado derecho del esquema. Tenemos alternadas diferentes capas de material semiconductor, tipo N, tipo P, tipo N y tipo P. Hay una particularidad y es que si ustedes recuerdan cómo está constituido el diodo tiene en la parte del cátodo el material tipo N y en la parte del ánodo también el material tipo P. Por lo tanto, comparte esa similitud. De hecho, se observa en el símbolo, mismo que aparece del lado izquierdo, pueden ver la similitud de la simbología con respecto al diodo rectificador. Entonces, como ya ustedes suponen y deben de recordar aquí, ¿qué necesita un diodo rectificador para poder conducir? Pues lo primero que necesita, y este no es la excepción, es estar en polarización directa. Entonces el SCR también necesita estar en polarización directa. Ahora en el símbolo ustedes observan que del cátodo está surgiendo otra terminal. Y esta terminal es precisamente llamada compuerta. La compuerta que aquí está relacionada con la segunda capa de material tipo P. Entonces, este dispositivo no nada más requiere que esté en polarización directa para conducir, sino requiere que además se le dé un pulso en la compuerta. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Ese pulso está, digamos que constituido por 2 variables, un voltaje y una corriente. Entonces, vamos a poner aquí gate trigger voltage, pero además ese voltaje lo que va a hacer es generar una corriente hacia el interior de esa compuerta. Entonces también es necesario implícitamente un gate trigger current. Esto es para que el dispositivo entre en conducción. Ahora en el esquema que ustedes ven aquí en la parte de abajo, pues ven que está en polarización directa porque yo he puesto aquí el polo positivo de alguna batería, el polo negativo relacionado con el cátodo, y el sistema de control que estaría actuando en la compuerta ahorita no está presente, pero la idea es que cuando aquí se reciba un pulso de características específicas, el dispositivo se cierre y al cerrarse la resistencia de carga quede en paralelo con la fuente o la batería y pues por lo tanto pueda funcionar. Como aplicaciones pues son muchas, ¿no? Controles de motores, recortadores, inversores, cargadores de batería, circuitos de protección. De hecho, ayer estaba revisando una de estas planchas para el cabello, que imagino que las han visto. Tienen aquí pues una resistencia calefactora en cada uno de los lados, uno en la parte de abajo, otro en la parte de arriba. Pero lo que les quiero mostrar, y de hecho ayer aproveché para tomar unas fotos, es que aquí tengo el dispositivo que constituye la etapa de potencia, que es un SCR. Todo lo demás es prácticamente la etapa de control, misma que se encarga de estar disparando a la compuerta. Aquí me pueden decir, bueno, pero la plancha esta para el cabello funciona con alterna, ¿no? Entonces sí, funciona con alterna, pero recuerden que en los medios ciclos positivos pues tendríamos este diodo polarizado en directa y por lo tanto dejar pasar esa corriente. Y en la parte de abajo tenemos que incluso el fabricante lo puso aquí SCR en la tarjeta de circuito impreso. Entonces, bueno, el día de ayer no quise dejar pasar la oportunidad para mostrarles que estos dispositivos se encuentran en aplicaciones de consumo. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro análisis. Aquí decíamos, necesitamos un pulso de voltaje en la compuerta y un pulso de corriente en la compuerta. Entonces vamos a ver cómo es que vamos a analizar el dispositivo. Bueno, aquí aparece el mismo esquema de forma un poco digamos vertical, y lo que se hace es hacer un corte. Entonces tenemos un corte en diagonal
de manera que quedan 3 capas en la parte superior y 3 capas en la parte inferior. Entonces ustedes cuando ven 3 capas, pues lo primero que piensan es, o les recuerda un transistor BJT y es normal. Entonces vean la disposición de capas, se forma en la parte superior un equivalente a un transistor PNP y se forma en la parte de abajo un transistor equivalente NPN. Lo interesante viene cuando vemos cómo están conectados. Ustedes saben que la capa del medio es la base, entonces la base del transistor superior está conectada con el colector del transistor de la parte baja, mientras que la base del transistor de la parte baja está conectada con el colector del transistor de arriba. Entonces la figura equivalente es esta, 2 transistores que están retroalimentando su colector hacia la base del otro. Bueno, entonces, ¿para qué queremos este modelo equivalente? Pues muy sencillo, para explicar el funcionamiento. Vamos a explicarlo aquí. Vamos a enfocar la parte de abajo. Ahí está. Miren, vamos a analizar la gráfica que está en la izquierda, pero esta gráfica nos está hablando de momentos. Lo que está representado en el eje de las Y es el voltaje aplicado en la compuerta. Entonces vamos a analizar desde 0 a T1 que no hay ningún voltaje aplicado en la compuerta y por lo tanto ninguna corriente. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer este análisis. Si no tengo ningún voltaje en esta terminal llamada gate o compuerta, pues no puede existir corriente hacia la base de Q2. Si no existe corriente hacia la base de Q2, pues ustedes imaginan ese transistor abierto, ¿verdad?, entre colector y emisor. Si el transistor está abierto, no puede existir corriente en la base de Q1. Y si no existe corriente en la base de Q1, pues este transistor también estará abierto. Por lo tanto, tenemos el equivalente a un circuito abierto entre esta terminal, que es ánodo, y esa terminal de la parte baja, que es cátodo. El modelo equivalente sería un modelo de alta impedancia, o imaginarlo como un switch abierto. Y remitiéndonos al esquema que aparece en la parte baja, pues no hay, esto digamos lo imaginamos como un switch abierto, no hay corriente y por lo tanto la resistencia de carga estaría apagada, sin funcionamiento. Bueno, ahora vamos a analizar el momento de encendido. En el momento de encendido es cuando nos situamos en la gráfica de la izquierda en T1. En T1 llega un pulso a la compuerta. Ese pulso de voltaje y por lo tanto corriente suficiente, lo que va a hacer es entrar a la base de Q2 y lo va a saturar. Entonces al saturar Q2 es válido imaginar un cortocircuito entre el colector y el emisor de Q2. Ya que tenemos esto imaginándolo como un cortocircuito, pues ustedes notan que la base de Q1 es como si estuviera directamente conectada a tierra. Por lo tanto, este transistor que es PNP estará saturado y podemos imaginar un camino de muy baja resistencia o un cortocircuito entre su emisor y su colector. Ahora, ¿para qué me sirve este camino? Porque aquí tenemos la batería, entonces va a pasar por este camino hasta que se llama IC1 y esta IC1 va a llegar hacia la base de Q2, reforzando el hecho de que este esté en saturación. De manera que tenemos aquí una corriente regenerativa. ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento T2, en el cual se retira el pulso de la compuerta, miren que en T2 ya tú le quitas el voltaje que le habías puesto. El dispositivo, ¿qué creen? Se va a quedar permanentemente en conducción, por lo que podemos imaginar un camino de baja impedancia entre el ánodo y el cátodo, lo que equivale aquí en este esquema sería cerrar un switch entre ánodo y cátodo y por lo tanto la carga queda entonces funcionando. Repito, aun cuando en T2 se le quite el voltaje y por lo tanto la corriente. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, de T2 a T3 no se le coloca ningún voltaje en la compuerta y el dispositivo sigue en funcionamiento. Bueno, y luego, ¿qué pasa en T3? En T3 le aplico un voltaje negativo a la compuerta y no lo voy a poder apagar. No lo voy a poder apagar aunque le aplique un pulso negativo a la compuerta. En T4 desaparece, pero bueno, de mayor que T4 pues tenemos 0 volts en compuerta y esto se quedó permanentemente en conducción. Es decir, no lo puedo apagar por compuerta. Repito, eso es muy importante.